Recientemente, Ideas lanzó una investigación con el fin de conocer y analizar los impactos sufridos por las familias de personas desaparecidas a raíz de la crisis sanitaria por COVID-19. En este contexto, lanzamos una encuesta en línea en la que contestaron alrededor de 700 familiares de personas desaparecidas en diferentes estados del país. Lo que la investigación revela es una gran situación de vulnerabilidad de las familias de personas desaparecidas previamente a la crisis sanitaria, pero que se ve agudizada en el contexto de la pandemia, con una afectación particularmente fuerte en sus derechos económicos, sociales, culturales, pero también sobre sus derechos a la verdad y a la justicia. Entre los mayores hallazgos de la investigación podría señalar la gran precariedad económica y laboral de las familias de personas desaparecidas. Previamente a la crisis, un gran porcentaje de las familias, el 75%, nos señalan que no contaban con un empleo formal. El 40% de las familias depende de la economía informal, un 20% nos señala que no tenía empleo y otro 15% nos señala que tenía un empleo temporal. Es sumamente preocupante ver que el 80% de las personas encuestadas señalaron que el ingreso mensual de la familia antes de la crisis sanitaria era menor a 6.700 pesos. Sumamente preocupante considerando que el 70% de estas personas tienen a un menor de edad o varios menores de edad a su cargo. A raíz de la crisis sanitaria, el 60% de las personas encuestadas nos señalan que han perdido su empleo a raíz de la crisis sanitaria o que siguen con su empleo pero con una reducción parcial o incluso completa de su remuneración. Por ello, más del 70% de las personas encuestadas nos señalan que el mayor impacto de la crisis sanitaria hasta el momento ha sido una reducción de sus ingresos económicos. Y esto tiene una consecuencia sobre muchos aspectos de la vida de las familias. Una gran proporción también de las personas encuestadas nos señalan, por ejemplo, que tienen mayor dificultad para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para pagar su renta o para pagar sus facturas. De hecho, algunas personas nos señalaron, por ejemplo, que desde el inicio de la crisis sanitaria les han restringido sus servicios de agua o de luz. Incluso algunas personas nos señalan que han perdido su vivienda. Otro hallazgo importante relacionado con el acceso a la justicia y que nos preocupa es que la mitad de las personas encuestadas señalan que desde el inicio de la crisis sanitaria han tenido mayor dificultad para tener información sobre el estado de la investigación de su caso, han tenido mayor dificultad para participar o ser informadas sobre acciones de búsqueda o incluso para tener una cita con la autoridad. La encuesta también nos revela que solamente el 5% de las víctimas han tenido un contacto directo con las autoridades. El 50% de las personas encuestadas nos dicen que no han tenido ningún tipo de contacto con las autoridades desde el inicio de la crisis. Podemos percibir una preocupación importante de las familias. Muchas señalan que las autoridades están tomando como excusa la crisis sanitaria para no realizar las labores de investigación o de búsqueda que por ley les compete. También en el marco de esta encuesta en línea quisimos saber cuál era la opinión de las familias sobre el desempeño de las autoridades, qué tanto apoyo habían recibido por parte de ellas. Preocupa que el 70% de las personas que contestaron señalan que no han recibido ningún tipo de apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria. Que sea apoyo médico, psicológico, económico o jurídico o algún otro tipo de apoyo. El análisis realizado por Ideas revela también que las autoridades que menos apoyo han brindado a las familias son los ayuntamientos, las secretarías de bienestar y las secretarías de gobierno. En términos generales, las personas encuestadas tienen una opinión muy negativa acerca del desempeño de las autoridades. El 70% de las personas encuestadas señalan que el desempeño ha sido deficiente o muy deficiente, siendo las autoridades municipales y estatales las peor calificadas. Esto es a grandes rasgos
lo que señalamos en nuestro informe, esta información fue sistematizada y enviada en un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que concluimos que el Estado mexicano no está cumpliendo con su obligación reforzada de proteger y garantizar los derechos de las víctimas en el contexto de la pandemia, lo cual contraviene a las directrices internacionales en la materia. También en este informe recordamos al Estado mexicano la importancia de erigir el tema de la atención a víctimas como una política de Estado.